Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Si se le podría poner a uno de los personajes y actores que permitirían naturalmente, con todo rigor y exigencia de los técnicos, ¿encontrarían que Pareja Iannuzzi es un hombre mentiroso? Señor ministro, bienvenido, muy buenos días. Buenos días, Gonzalo, buenos días a la audiencia. Mire, sí, bueno, usted lo mencionaba hace un momento, ¿no? Es lamentable que esta situación se esté dando en el país. Creo que aquí hay diferentes entidades del Estado que tienen que seguir investigando y sacar a la luz los nombres en los diferentes casos. Claramente la Fiscalía, ¿no? En este caso, no quiere. En este caso, bueno, es un tema que le compete a la Fiscalía, ¿no? Claro, en eso, yo no lo estoy no me voy a pronunciar yo sobre un tema que no nos compete como Ministerio de Sector debería Estratégico. Interesarse en decirle al señor fiscal, oye, pero habla, pues si tienes algo, mire, incluso en contra mía, dilo. Entiendo que eso ha sido lo que se ha dicho, es público, creo que esta ha sido la posición del presidente. Hay un proceso de investigación en marcha por parte de la Fiscalía, han salido, digamos, en el caso por lo menos de Petroecuador, hay una serie que usted sabe de implicados, hay más de 20 personas presas, hay más de 80 personas que están dentro de este proceso de investigación. Pero ya vienen sentencias absolutorias en el curso de esta mañana. De los 18 creo que quedan 3. Bueno, veamos qué pasa, ¿no? Es decir, no nos adelantemos sobre esto. Qué complicado está el escenario judicial. Ahora, usted mencionaba, ¿no? Y ponía en el audio precisamente a Capaya, ¿no? Que lo que ha hecho Univisión le ponía. Sí, ponía usted un audio de Univisión. Entonces, lo que ocurre aquí es que Capaya ha salido, a lanzar lodo a todo el mundo, ¿sí? A sacar temas como, por ejemplo, el tema de los contratos a largo plazo en el sector petrolero, a criticarlos, a decir que era un mal negocio para el Ecuador, que había un informe de OPEP en el cual incluso se hablaba de $4 en que el país estaba perdiendo en estos contratos de largo plazo, y una serie de temas que ha tocado en diferentes, Capaya Leaks o capayazos, como quiera llamarle. Sí, uno de ellos también mencionaba el tema del campo Sacha, y es decir, la entrega de los campos en modalidad de contrato de servicios específicos. Y mire, creo que ¿qué le puedo decir, no? Es risible cuando alguien viene, critica algo y él mismo fue quien autorizó contratos similares. Entonces, si no estaba de acuerdo en su momento, creo que lo más lógico era que renuncie, ¿sí? Y que no presente, digamos, no firme las autorizaciones de los contratos. Y aquí está, mire, directamente la resolución del directorio de Petroecuador, donde él firma como ministro de Hidrocarburos y presidente del directorio, autorizando a la administración de la EP Petroecuador la suscripción de contrato de compraventa de crudo con la empresa estatal Petrochina International Company Limited, ¿no? Entonces él mismo, lo que está criticando, él mismo firmó las autorizaciones, aquí están los documentos. Igualmente que criticaba la entrega del campo Auca, pues mire, él mismo autorizó al proceso contractual para la provisión de servicios específicos integrados con financiamiento de contratistas relacionado con el proyecto de optimización y apoyo. El modelo contractual aprobó él mismo. Él autorizó el proceso contractual de provisión de servicios específicos integrados con financiamiento de contratista relacionado al campo Auca, específicamente. Y él firma como ministro de Hidrocarburos y presidente del directorio. El que le mostraba antes, él autoriza un contrato de largo plazo con Petrochina. Y mire, aquí está la carta del OPEP, ¿sí? Que se pidió una carta al OPEP, en donde la OPEP dice que no ha emitido informe alguno en el cual dice que el Estado de Ecuador pierde $4 por barril en la venta de crudo, ¿no? Entonces, al final lo que estamos viendo es una serie de contradicciones en la actitud, en las acciones que tiene este señor Capaya, y por otro lado una serie de mentiras que son, fácilmente refutables. Entonces yo creo que esto ha creado un ambiente en el cual también se ha prestado a que incluso un candidato a la presidencia de la República hable de que el precio que se está vendiendo el crudo debería ser el precio WTI, ¿sí? Lo cual, estrictamente hablando, o es una buena dosis de ignorancia o es realmente, mala fe, ¿no? Hay desconocimiento absoluto del tema. Pero es un precio referencial de nivel internacional, ministro. ¿Por qué puede ser un asunto de desconocimiento absoluto?
Mire, porque él hablaba de que el descuento que se hace sobre el WTI, y usted lo ha dicho perfectamente, ¿no? El WTI es un marcador internacional de precio de petróleo, pero de una calidad de petróleo. Entonces aquí tenemos el petróleo de Texas, que es el indicador, que tiene, digamos, mejores características para refinarle, ¿sí? Tiene menos ácido sulfúrico, es un crudo menos denso que el nuestro y por lo tanto, digamos, tiene mejores características como un producto. Y no lo puede comparar al crudo nuestro, que es más denso, que tiene mayor cantidad de azufre, que cuesta, si quiere verlo así, más refinarle, ¿no? Recordemos que realmente el petróleo... O sea, nuestro petróleo es de menor calidad que el referencial. Absolutamente. Entonces, y recuerde que el petróleo por sí solo no vale nada, ¿no? Lo que vale es la gasolina que pone en el carro. Usted podría, primerito, conectarse con esta realidad. ¿Por qué cambiaron de constructora que usted conozca en el año 2007? Mire, primero hay que aclarar que aquí efectivamente Sumitomo es quien ensambla, digamos, la refinería, no es el dueño del proceso. El dueño del proceso, si quiere hacer la comparación es UOP, es una empresa que se llama UOP, una compañía americana que es la dueña del proceso, por ejemplo, de la FCC. Esa es, si quiere hacer la comparación aquí, es la Mercedes-Benz, no es Sumitomo Chiyoda. Sumitomo Chiyoda es una ensambladora más que en base a los planos que le da UOP construye ese complejo industrial. En el caso de la repotenciación se hizo con los coreanos, que son otros ensambladores, y como usted se puede imaginar, cuando la Mercedes-Benz quiere construir carros, sí, también puede encontrar diferentes ensambladoras, o sea, puede tener una ensambladora en Europa o una aquí en América Latina, a lo mejor en México, sí, y no son exactamente, digamos, las mismas ensambladoras, usan los mismos planos, los mismos diseños, los mismos procesos. Pero el producto no sale. Y el producto es UOP, entonces aquí es un poco más, digamos, más complejo quizás, pero en realidad el dueño del proceso es UOP y en este caso también participó UOP. Es más, es un proceso patentado, mi querido Gonzalo, es decir, que no, así quisiera hacer un tercero, no lo puede hacer porque está patentado por esta empresa UOP. Ellos son los que hicieron el diseño de la repotenciación de esmeraldas en muchos de estos procesos y SK ejecutó, digamos, la parte constructiva. Entonces, esencialmente, digamos, es la comparación correcta. El modelo económico y el modelo de gestión, el modelo de negocio que instauró, ¿quién? Sería una buena pregunta. Bueno, creo que no estoy de acuerdo con lo que dice, ¿no? El experto. Ya, pero en este ¿quién caso instauró este modelo? Sí, pero mire, en esto no sé si el señor vicepresidente, ¿verdad? Lo que se está refiriendo es entiendo que a la provisión de petróleo en los contratos petroleros de largo plazo. Sí, que antes se hacía en ventas de spot en el país, es decir, antes básicamente lo que hacía el Ecuador era encontraba un posible, digamos, comprador del petróleo al precio que le dé ese momento el mercado, ¿sí? Sin pensar en el largo plazo. Entonces, lo que se ha hecho, digamos, en el sector petrolero, y se ha hablado mucho aquí, hay una confusión, se habla de preventa, los contratos que no se prevendió el petróleo, etcétera, etcétera. En realidad son contratos de provisión de largo plazo que no son hechos con empresas pequeñitas como sí se hacía antes, ¿sí? En venta spot, y al precio del mercado. ¿Qué significa el precio del mercado? WTI menos el castigo que ese momento le imponga el mercado. Si en ese momento había más oferta de petróleo en el mercado, el castigo era mayor, ¿no es cierto? Porque le cuesta más colocar ese crudo en el mercado internacional. Y en muchas ocasiones el país sufrió, digamos, crisis en donde ya tenían los tanques llenos en Balao, ¿sí? Y tenían que encontrar de emergencia un comprador porque si no tenían que parar el bombeo de petróleo hasta Balao. ¿De qué dependía en definitiva el cambio de modelo de negocios? Mire, el tema aquí es el cambio de esta visión de corto plazo, de vender ventas de spots de crudo, ¿sí? A un concepto de garantizar, digamos, un flujo de dinero adecuado a un precio, digamos, del mejor que se pueda conseguir en el mercado en el largo plazo. Claro. ¿Cómo se hizo esto? Negociando con empresas grandes como, por ejemplo, PetroChina. Mencionábamos hace un rato el tema de PetroChina. Sí, PetroChina, que es creo que es la mayor empresa del mundo en este tema de intermediación petrolera. Es explicar que no era conveniente para el interés del país vender, digamos, a intermediarios pequeños, sino a grandes intermediarios. Claro, ¿Dónde luce PetroChina? Vamos al mayorista. mayorista. Que se ha forrado de dinero. Vamos al mayorista.
Al mayorista. El mayorista. Sí. El tema es que el ¿Y mayorista por qué nos no va a pagar hicimos- más que los que hacen venta spot, porque el que hace venta spot, el minorista, me va a poner un castigo mayor al crudo, y con ese castigo mayor al crudo él va a ir a intermediar con el mayorista y ahí va a ganar una diferencia. En el caso de lo que se ha hecho en los contratos de largo plazo es un contrato efectivamente a largo plazo, ¿sí? En el cual se han establecido condiciones Pero favorables dice para el Galo país. Bucaram, ¿qué le parece, señor ministro? El señor Cadena nos abusó. Mire, yo creo que el tema aquí es dónde interviene el señor Cadena en todo esto. Los contratos de largo plazo del Ecuador En la son con intermediación. Petrochina. No hay ningún... El No, tema es que... él le vende a Petrochina, de No lo es- que ha comprobado Es que la oposición. el tema es que muestren un papel de lo que están diciendo. Es decir, aquí hay una confusión terrible que hace el Sí, candidato. ahorita estamos en donde enfrentando se habla, galimatías. Mire, se habla del precio que hablábamos hace un momento. Sí. Es decir, que el precio no Que es debería tener clave un eso. castigo, ¿no es cierto? Ok. Que el precio debería ser el mismo del WTI, Sí. lo cual es una locura. El mercado no le va a pagar nunca por el precio del WTI al crudo ecuatoriano. Es como si usted quiere vender su Vitara de 3 puertas a precio de Vitara de 5 puertas. El mercado no le va a pagar. O sea, no habrá nadie que le quiera pagar ese valor. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es entrar a precios que nos pague el mercado. Lo que se ha hecho es negociar contratos a largo plazo, no con el señor Cadena. Que yo sepa, no hay ningún contrato con las empresas que menciona el candidato. Hay el contrato que hay y los contratos que se han hecho son con Petrochina, solamente son el con candidato. Unipec. Escuchamos la intermediación o el protagonismo del señor Cadena ya desde hace buen tiempo. Mire, lo oímos, pero el tema, no, y no, lo hemos oído nadie mucho lo ha tiempo. inventado, ¿no? No, yo estoy de acuerdo con usted, lo hemos oído por mucho tiempo. Sí. El tema es que muestren un contrato que tenga Petroecuador con el señor Cadena o con Livingston, con una empresa del señor Cadena. Pero eso sería Sí. peor. Ahora, el señor Cadena nunca ha tenido ningún no lo sé, contrato. no lo sé, pero lo que le puedo decir es que los contratos a largo plazo, Ningún que los que se movimiento están refiriendo, comercial, el contrato ninguna que tiene Ecuador, intermediación. mire, el contrato que tiene Ecuador es con Petrochina. Ya. ¿Sí? Entonces, Ecuador le vende a Petrochina. El barco sale de Balao con el crudo ecuatoriano y el crudo pasa a propiedad de Petrochina. Luego, Petrochina es una empresa mayorista que lo que hace es comprarle petróleo. Y si usted ve las operaciones de Petrochina, le compra petróleo a todos los países de América Latina y a la mitad de los países, o a casi todos los países productores de petróleo en Asia, en Medio Oriente, les compra también petróleo. Y luego lo que hace esta empresa es colocar ese petróleo en los refinadores. Ya. Entonces, cuando usted ¿Y coloca no el puede petróleo en haber un una refinador, triangulación de mutua conveniencia? Yo le vendo a Petrochina se va a ganar tal comisión. Pero siempre y cuando Petrochina le pase a la empresa del señor Cadena. Y el señor Cadena, él sabrá dónde vende imagínese con tal que no nos invada mercados o territorios petroleros de negociación, qué sé yo. Esto funciona así, pues es una dinámica. yo lo que le digo, Gonzalo, es imagínese si la empresa más grande del mundo en este negocio se prestaría para eso. O sea, yo creo que ellos tienen el músculo financiero para colocar crudo en cualquier parte del mundo, y eso es lo que están haciendo. ¿Por qué le vendimos a los chinos? Básicamente porque tenemos un acuerdo, como le decía, de largo Porque plazo. nos presta ¿sí? el dinero caro. No es un tema de préstamo del dinero. Creo que hay que separar las dos cosas. Si hay en algunos casos un adelanto de dinero, ¿sí? En algunos de los contratos que Así tenemos es. con Petrochina, hay un adelanto, digamos, O sea, de dinero. China ha sido un paño de lágrimas de las debilidades de la hacienda pública, ¿verdad? Bueno, creo que nos ha permitido como país tener el dinero Funcionar. para invertir en lo que el país no ha podido invertir durante 30 años. Es decir, el Por país ejemplo, no ha tenido infraestructura adecuada, no ha tenido carreteras, no ha tenido ni siquiera una buena provisión de energía confiable en este país. Recuerde usted, teníamos incluso la famosa hora Sixto, ¿no? Apagones de 16 horas. Entonces, toda esa Pero eso realidad nada ha tiene cambiado. que ver Pero con de algún con lado- el ciclo de corrupción que estamos Así es, analizando. esa es otra historia. Claro. Yo creo que lo que hay que estemos entender... equivocados en el modelo de negocio, que hayamos dado más prebendas a los intermediarios, lo que sea. Pero ese negocio sagrado de propiedad del pueblo ecuatoriano retornaba a sus arcas. Eso parece que no ocurría. Y que eran por panas en los negocios que se mantenían estas ligas. Mire, yo creo que más bien al revés. Cuando usted tiene un contrato de largo Yo le plazo... estoy diciendo, sí. ministro, lo que piensa la gente y lo que Sí. aquí dicen los técnicos. Y de hecho, porque por eso estamos aquí, para Claro, informar, para ¿no es cierto? aclarar, Para desde aclarar estos luego. temas. Entonces yo creo que el tema A es... mí me duele que usted tenga que aclarar y pagar los platos rotos, pero en fin.
Mire, el tema es que en este caso Petrochina sí, tiene un contrato de largo plazo con Ecuador. ¿Y eso qué garantiza para Ecuador? Garantiza primero un comprador. Es decir, por ejemplo, hoy en momentos en que el mercado internacional está inundado de crudo y por eso los precios han bajado, sería más difícil vender en el mercado spot y poder colocar nuestro crudo en el mercado spot. Esto nos da estabilidad en el largo plazo, es decir, el Ecuador hoy cuenta con certeza de que el crudo que estamos entregando a la Petrochina, ¿sí?, nos va a producir un flujo de dinero constante. No tenemos que digamos, sufrir por buscar quién nos compre el petróleo en condiciones en las cuales el mercado está inundado de crudo, ¿no? Entonces, esos son, creo que, las ventajas de que tiene principalmente un contrato a largo plazo. Evidentemente, esto también le ha permitido, como le decía hace un momento, al país adelantar una parte del dinero, ¿sí? Y eso evidentemente le ha permitido al país otra vez invertir, ¿sí?, en infraestructura que el país no tenía. Es decir, de algún lado tiene que salir el dinero para construir carreteras, para construir todo lo que se ha hecho en el país como una inversión pública, ¿no? Y eso creo que hay que entenderlo. Es decir, nosotros como país tenemos que pagar por esa inversión pública y de hecho eso se ha podido hacer gracias al buen manejo que se ha tenido de estos recursos petroleros, que antes no hay ningún se castigaban más. Entre la administración de la comercialización petrolera de los últimos años en asocio con Petrochina, que es lo que más traen en comentarios, que Petrochina, ahí han sido los negocios, con eso se han puesto de acuerdo. ¿Qué significa para la economía china, o más bien para el andamiaje institucional chino, esta empresa? ¿Es una empresa particular? ¿Es una empresa donde sus ejecutivos pueden hacer lo que les viene en gana, ponerse de acuerdo con otros similares de otros estados y beneficiarse como Dios manda, pero en sentido negativo, señor ministro? Mire, eso es lo que más preocupa a los analistas, de que Petrochina ha tenido un acuerdo con el gobierno, ni siquiera con el gobierno, porque el gobierno es un todo, pues no, más bien con una parte cupular del gobierno. Bueno, Petrochina es la primera empresa petrolera del mundo, la más grande. Yeah. Sí, es una empresa estatal de China, como se podrá imaginar, realmente la cantidad de crudo pero no que maneja. Es una empresa de ángeles, creo entender. Bueno, es una empresa de hombres, no es de ángeles. Es la octava empresa a nivel mundial, de acuerdo a Forbes. Es una empresa muy importante en el mundo. Imagínense también lo que significaría para una empresa de estas estar metida en temas, digamos, así abiertamente en temas de corrupción. Sería un desastre, como fue para Odebrecht haber estado metido en temas de corrupción. Pero vea, al señor presidente de China lo mandaron al paredón. ¿Claro? Hace muy poco rato lo mandaron al paredón precisamente por esto. Mire, y a directivos de CNPC les mandaron al paredón. De otra empresa china petrolera les mandaron al paredón, ¿no? Porque así es como funcionan las cosas en China. En China. Sí, entonces, en todo caso, creo que lo que hay que entender es si el contrato le beneficia o no al Ecuador. Con los ecuatorianos. Mire, básicamente es, como le decía hace un momento, si esta es la primera empresa petrolera del mundo, usted llegó al mayorista, le está vendiendo al mayorista y no está vendiendo intermediarios. Ese mayorista le va a pagar un mejor precio al país y le va a garantizar además la colocación del crudo en mercados internacionales, le va a garantizar un flujo de dinero y también, lo que le dije es cierto, le garantiza que le puede pagar algo, adelantar plata. De gran necesidad de hidrocarburos, no recientemente, no este momento, desde luego, pero en la etapa que duró algunos años, el crudo ecuatoriano era apetecido por el mercado internacional. Pues ¿para qué buscamos intermediarios? ¿Eso no cree que se debe a que el presidente Correa y el vicepresidente Glass crearon de gana esta instancia, pudiendo vender directamente y honorablemente, y hubieran sido es que, Gonzalo, el país, del aplauso nacional? Pues. El país ha vendido siempre intermediarios. Es decir, hoy tenemos con un mayorista. Antes vendíamos de intermediarios toda la vida, porque usted no le vende necesariamente a quien refina, ¿no? Le vende a un intermediario, y así ha sido la historia del Ecuador. La intermediación ha sido el negociado. Exacto, y peor cuando era spot, porque ahora tiene un contrato a largo plazo. Imagínense con Ventespot.
Ahí en ese momento decidían, claro, la venta spot se hace y de hecho está regulado así en Petroecuador, que se haga por concurso, ¿no? Pero de todas maneras, ¿no? En concursos también pueden jugar oscuros de intereses, tener digamos, es el su cambio? rol. Entonces, ministro Espín, sabemos que a usted no le han dañado. ¿Por qué no nos dice cuál podría ser el manejo honorable del modelo de negocios petroleros que nos falló por el lado de la corrupción? Mire, creo que el problema en el Ecuador es que siempre se ha ido al mercado spot, ¿no? Que tampoco es bueno, ¿sí? Y tenemos esa figura de pensar que no hay intermediadores. ¿Cuál es el modelo excelente, Sí, digamos, mire, para usted? cojamos lo que hace Noruega, ¿no? O lo que hace un país petrolero, digamos, de esas ¿Qué hacen características. en Noruega para que entienda el público? Básicamente invierten en contratos de largo plazo, igual que lo que estamos haciendo aquí. Hay una parte que puede quedar para mercado spot, un pequeño, digamos, remanente que siempre pueden usarlo en el mercado spot. Y hay otra parte que también se hace en lo que se llaman futuros o securities, ¿sí? Que permiten tener un precio estable a largo plazo. Aquí en el Ecuador creo que incluso políticamente sería impensable algo así, porque eso implica que usted, por ejemplo, si el valor estaba a 100, cuando el petróleo estaba a un valor muy alto, usted le venda a alguien a 70. Pero que ese precio le garanticen aún cuando caiga el petróleo. Es decir, esa es la diferencia entre vender securities, vender a largo plazo o vender en mercado spot. Si usted vende en mercado spot, está a lo que el mercado le dé. A veces sube, a veces baja y usted está a la... Pero el beneficio es que se cierran las llaves para la corrupción, porque la corrupción parte de que se pongan de acuerdo dos. Gonzalo, la corrupción está en todo lado, es decir, yo creo que O sea que el fondo... los seguros también pueden fallar. En el fondo, quien quiera entrar en temas de corrupción lo va a hacer en un modelo, en otro o en otro, y eso hay que tener claridad. Es decir, creo que hay que separar la conveniencia que tiene el país en negociar un determinado modelo, ¿sí? Del tema de la corrupción. Yo creo que además la corrupción es un tema aislado. El problema que estamos teniendo aquí también es que está generalizando, ¿sí? El tema de corrupción a todo, cuando en realidad lo que tenemos es, por lo pronto, un caso aislado de corrupción en Petroecuador, que si bien es cierto es una red y hay una serie de, digamos, de implicados, no podemos decir que, bueno, todo el gobierno es corrupto, pues eso sería un error tremendo. No. Sí, de la misma manera, hay un tema con Odebrecht que tendrá que ser investigado, hay temas de corrupción, como usted está viendo, no es un tema de Ecuador, está pasando en Colombia, está pasando en Perú, está pasando en toda la región. El caso de Odebrecht le ha golpeado a todo el mundo. Y ha habido casos de corrupción en Alemania, en Estados Unidos, en los países nórdicos. Es decir, este es un tema también que hay que entender que es de comportamiento y de valores de las personas. Entonces, no creo que hay que mezclar que un modelo u otro se presta más para la corrupción, porque para quien quiera, digamos, encontrar un hueco para hacer algo incorrecto, lo va a encontrar.